El vídeo que os traigo hoy es muy rápido, pero es súper importante. A raíz de algunos amigos emprendedores que me han contado que les han robado o que han perdido sus cuentas de Instagram, he decidido hacer este vídeo para contaros cómo podéis protegerlo para que no os pase a ninguno de vosotros. O sea, realmente es algo muy rápido de hacer, es algo muy sencillo, pero que nunca nos acordamos. Solo nos acordamos cuando nos han robado la cuenta o cuando nos la han hackeado. Imagina por un momento que ya tu cuenta de Instagram ha despegado por fin, con todo el trabajo que lleva, las horas de esfuerzo, de dedicación, tanto para vender productos, servicios o tu marca personal, pero de repente alguien llega, te hackea la cuenta porque tienes un montón de seguidores y luego la utilizan para diferentes fines, ya sea para venta o para cambiarle el nombre y utilizar tus seguidores a saber para qué. ¿Qué pasa? Que es algo que nos pasa a todos, nunca nos acordamos de proteger nuestras cuentas. Creemos que con una simple contraseña y una recuperación por un email lo vamos a tener para siempre y nada más lejos de la realidad, y es lo que quiero que hagáis en este vídeo conmigo. Quiero que en este vídeo hagas conmigo estos pasos y que protejas tu cuenta de una vez para que no te pase nada de esto. De tal forma que tengas todo tu negocio protegido, estés tranquilo, puedas seguir haciendo tus ventas, seguir creciendo seguidores y nadie te pueda hackear. Para aquellos que no me conozcáis, soy José Balandín, fundador de Instituto Emprende, y estás en el lugar adecuado para poder vivir de tu emprendimiento. En Instituto Emprende desarrollamos cursos para que como emprendedor tengas todas las herramientas digitales a tu alcance y puedas aplicarlas en tu proyecto, ya sea digital o físico, para poder vivir de él. Uno de nuestros cursos más famosos es InstaBusiness, del que te hablaré al final de este vídeo porque ahora quiero que te centres en esto, que es lo más importante. Este no va a ser un vídeo más en el que te dé 4 consejos y ya está, o te diga que tienes que poner una contraseña complicada, eso doy por hecho que ya lo haces. Así que venga, coge tu teléfono móvil y vamos al grano. Ya verás como es súper sencillo y solo la tranquilidad que te deja merece la pena. Lo primero que vamos a hacer es ir a configuración. Abrimos el menú lateral, las 3 rayitas, pulsamos abajo en la rueda de configuración y después en el icono de seguridad. Bien, una vez dentro tenemos la autentificación en 2 pasos. Pulsamos y nos aparece el siguiente aviso. Aquí nos indica que con estos pasos vamos a añadir una seguridad adicional. Nos está indicando que nos va a garantizar la protección de nuestra cuenta si entramos desde un dispositivo móvil o celular que no conozca o un ordenador. Bien, aquí Instagram nos está diciendo que nos garantiza la protección de tu cuenta, es decir, no utilicemos aplicaciones de terceros para proteger nuestra cuenta de Instagram, sería absurdo. Nuestro propio Instagram ya nos está dando las herramientas garantizadas por ellos para proteger nuestra cuenta. El siguiente párrafo lo que nos quiere decir es que dentro de la autentificación en 2 pasos tenemos 2 opciones. Una de ellas es insertar nuestro número de teléfono para que cada vez que pongamos nuestra contraseña nos envíe a nuestro número de teléfono un código que tendremos que insertar como doble paso para poder acceder a nuestra cuenta. O bien nos está diciendo que con el autentificador de Google, una aplicación externa en este caso, pero que es de Google y que además Instagram reconoce como segura, nos va a dar un código que tenemos que insertar y que va alternando cada 30 segundos. Si quieres leer más, le das a más información y si no, vamos a seguir. Pulsamos en empezar. Bien, aquí viene lo que os decía. Si queremos elegir la primera opción, la del mensaje de texto, es una opción muy cómoda ya que cada vez que queramos entrar vamos a recibir un SMS con un código que tendremos que añadir y ya está. Ventajas de esto. Es súper rápido, siempre tenemos el móvil a mano y es algo muy facilito. Inconvenientes. Si vamos a viajar, si estamos en otro país y a veces pues tenemos problemas con nuestra tarjeta SIM, con nuestro operador de móvil, a veces los mensajes no es fácil que nos lleguen. Entonces, esta opción puedes tenerla o tener la siguiente. Si quieres activar esta opción es muy sencillito. Pulsamos en la barrita, añadimos nuestro teléfono móvil y después nos van a enviar un código para verificarlo, de tal forma que quedará como este. ¿Veis? Una vez que está activo, quedará con la barrita azul y esto significa que ya tenemos activado nuestra autentificación en 2 pasos con nuestro teléfono móvil. Ahora, cada vez que vayamos a entrar en nuestro Instagram, ya sea en el ordenador o ya sea en nuestro teléfono móvil, y tenemos que iniciar una nueva sesión, nos va a pedir primero la contraseña y después nos va a enviar un código a nuestro teléfono móvil. Por lo que siempre que hagas esto, procura tenerlo con batería o en un sitio que tengas cobertura. Bien, si este sistema no te convence por cualquiera de las razones que hemos dicho, tenemos la aplicación de autentificación. Para ello, lo primero que vamos a hacer es descargarnos esta aplicación. Se llama Authentificator y la desarrolla Google, como verás por aquí, tiene este icono. Bien, una vez instalada vamos a abrir esta aplicación. Yo ya la tengo vinculada, porque es una de las aplicaciones más seguras que existen para proteger nuestras cuentas, pero no solamente nuestra cuenta de Facebook o de Instagram, sino también nuestra cuenta de nuestro entorno Gmail, por ejemplo. Como vimos en el primer vídeo de este canal, os hablaba de cómo organizarte como emprendedor y cómo utilizar las herramientas que Google nos da para ello. Todas estas herramientas se vinculan con una única cuenta, con nuestra cuenta de Gmail. Entonces, para asegurarnos que todo nuestro entorno y todos nuestros archivos que están en la nube están protegidos, te aconsejo que además le añadas esta segunda protección con esta cuenta. Solo tienes que irte a tu cuenta de Gmail, buscar en seguridad la autentificación en 2 pasos. Y si no sabes cómo hacerlo, déjalo en los comentarios y haré otro vídeo explicando cómo se hace. Bien, una vez que tengamos abierta esta aplicación, lo que tenemos que hacer es muy sencillito. Volvemos a nuestra parte de seguridad de Instagram e igual que hemos hecho antes, aplicamos el botón. Vale, este paso es muy importante. Aquí lo que nos está diciendo es que primero tenemos que tener la aplicación que ya hemos instalado y que ahora nos va a dar un código que tenemos que pegar en esa aplicación, de tal forma
que nuestra cuenta de Instagram y esta aplicación se vinculan. Al final es el mismo mecanismo que nuestro teléfono móvil. Son dos formas diferentes, pero igualmente seguras. Bien, hemos pulsado en siguiente y nos dice que si queremos guardar la clave para nuestra cuenta de Instagram. En este caso estoy utilizando el Instagram de InstaBusiness, que es el que utilizo de prueba siempre para estos ejemplos y los del curso. Así que nada, pulsamos en aceptar. Y bien, ya está, es así de fácil, ya lo tenemos vinculado. Tenemos aquí abajo Instagram, a la que pertenece este código, esta seguridad, y entre paréntesis, a qué cuenta pertenece, en este caso, InstaBusiness. Como veis, hay un código de seguridad que va cambiando, creo que era cada 30 o 15 segundos, no lo sé, y nos va dando un número aleatorio, un número random. En este caso, este número, al ir cambiando, caducará y solo servirá el nuevo que vayamos a utilizar. Por lo tanto, si estás viendo este vídeo, estás viendo este código, olvídate de utilizarlo porque no te va a servir. Vale, ahora estad atentos. Esto es muy sencillo. Copiamos el número que nos está dando. Vamos a esperar a que la ruedecita renueve el número, ya que tenemos que pegarlo en la cuenta de Instagram y si no lo perderemos y tendremos que volver para hacerlo. Es muy sencillo, simplemente dejamos con el dedo pulsado y vemos que abajo nos indica que ya se ha pegado el número. Volvemos a nuestra cuenta de Instagram y le damos a siguiente. Aquí nos dice simplemente que introduzcamos el código. Pegamos, dejamos pulsado, le damos a siguiente y voilà, ya está, ya lo tenemos vinculado. Nos indica que la autentificación en 2 pasos está activada y que nos va a pedir cada vez que iniciemos sesión en este teléfono o un ordenador que nos reconozca. Le damos a listo y ya lo tenemos. Ya hemos terminado, ya está vinculada a nuestra aplicación y ahora lo que nos da son unos códigos por si queremos guardarlos, por si no tenemos a mano nuestro teléfono móvil para recuperar estas contraseñas. Pero veis, ha sido muy sencillo, muy facilito y de esta forma ya podemos estar tranquilos, ya podemos tener nuestra cuenta de Instagram protegida. Es decir, que si le echas al día a Instagram 1, 2, 3, 4 horas, no sea un trabajo y tiempo que hayas estado haciendo para nada y que llegue otro y se aproveche de él. Así que como veis, es muy facilito, por eso os pido que lo hagáis ya, es súper fácil, no tardáis nada y ya podéis estar tranquilos. Y para los que os habéis quedado hasta el final, lo que os decía al principio es que tenemos en Instituto Emprende cursos como es InstaBusiness. InstaBusiness está enfocado para que tu negocio sea visible en Instagram y consigas crecer en seguidores y ventas, tanto si tienes un producto como si tienes un servicio o marca personal. Este curso tiene muchísimas horas y todos los módulos, casi 30, son en vídeo. Y lo que estamos haciendo ahora es abrir las plazas para que puedas probar los 3 primeros totalmente gratuitos. ¿Qué tienes que hacer? Pues irte a instabusiness.es o bien a la descripción o al primer comentario donde te he dejado el enlace para que puedas probarlo. Así que nada, darte las gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya servido sobre todo, suscríbete si es la primera vez que nos visitas, danos tu like para ayudarnos y sobre todo déjanos un comentario. Dinos cuál es el siguiente vídeo que quieres que hagamos, ya sea de Instagram para tu negocio, de emprendimiento digital o productividad. Así que nada chicos, no sé vosotros, pero yo me muero de calor y me voy a tomar algo fresquito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!